La mucosa, o sea, el tejido, el epitelio más interno de la trompa, forma pliegues longitudinales hacia el interior, ¿sí? Todos estos pliegues son más abundantes en la zona de la ampolla. La zona de la ampolla es la parte más grande de la trompa y la que está en contacto con el ovario. Y estas pliegues longitudinales son más pequeños en el istmo, que es la siguiente porción de la trompa. ¿Qué tipo de epitelio reviste todo el interior de la trompa? Es un epitelio cúbico o columnar simple, que tiene dos tipos de células. Unas células que son células ciliadas y que abundan mucho en la primera porción, que es la ampolla y el infundíbulo. Y después, otras células no ciliadas cuya función es secretora. ¿Qué secretan? Buenas noches. Estas células no ciliadas, la función secretora es secretar un líquido que contiene sustancias nutritivas para el ovocito, para el óvulo, si se va a producir la fecundación. ¿Y la función de las células ciliadas? El movimiento, para conducir al ovocito por todo el conducto. Las células ciliadas entonces tienen la función del movimiento de los cilios y se mueven en la dirección del útero. Y la función es el transporte del óvulo. Mientras que las células secretoras secretan un líquido que va a nutrir al ovocito y además va a producir un proceso que se llama capacitación. Ese proceso, ¿en qué tipo de células se produce? Ya hemos visto en la clase anterior. En los espermatozoides. Los espermatozoides por sí solos no son capaces de fecundar al óvulo, sino que tienen que atravesar todos los conductos de las trompas, tomar contacto con ese líquido de las células secretoras y se produce este fenómeno de capacitación. Recién ahí los espermatozoides son capaces de meterse adentro del óvulo. Si no, no. De la misma forma que el ovario, el tejido epitelial de la mucosa de las trompas también sufre cambios cíclicos de acuerdo a si está en la fase folicular o en la fase lútea. Las células ciliadas que recubren el epitelio se modifican durante todo el ciclo menstrual, aumentan o disminuyen la cantidad de cilios, la progesterona en la fase luteal lo que hace es aumentar el número de células secretoras. Y finalmente durante la fase de la ovulación el epitelio es bastante grueso y se reduce de nuevo al final cuando se produce la menstruación. Y así llegamos al otro órgano del sistema reproductor, que es el útero. El útero, al igual que el ovario, también sufre los mismos cambios cíclicos, pero en este caso, los cambios cíclicos van a ocurrir dentro del tejido interno del útero que se llama endometrio. El útero está formado histológicamente por tres tipos de tejido. De afuera hacia adentro, el perimetrio, que reviste a todo el órgano, que es tejido conectivo laxo, que forma una serosa, y que se continúa con el mesotelio, que reviste a todos los órganos. El más interno es el miometrio, que es un tejido muscular, que en el útero está formado por capas musculares. Ya vamos a ver que el útero tiene tres capas musculares, una circular y dos longitudinales. Y finalmente el tejido más interno es el endometrio, que es una mucosa. El único tejido que sufre modificaciones hormonales y que cambia durante todo el ciclo menstrual es el endometrio. Y una parte muy específica del endometrio que se llama endometrio funcional. Por eso el endometrio es el que lo vamos a estudiar más en detalle. El endometrio entonces es el único tejido del útero que sufre los cambios cíclicos hormonales. ¿Para qué? Para adaptar ese tejido a que esté apto para la implantación del óvulo fecundado y se forme el embrión. ¿Sí?
Ese endometrio está formado por dos capas. Una capa que se llama funcional, justamente porque es la que cambia y se recambia durante cada ciclo menstrual, y una capa basal que se mantiene siempre igual durante todos los ciclos menstruales. Esa capa funcional rodea toda la luz del útero, es la capa más interna del útero, es la que se pierde durante la menstruación. Eso que ustedes pierden durante todas las menstruaciones de toda su vida es la capa funcional del endometrio. ¿Y qué contiene? Contiene principalmente glándulas uterinas. En cambio, la capa más interna, que se llama basal, esa se conserva durante la menstruación, y la función es volver a proveer las células para que se regenere la capa funcional. Estas dos capas están irrigadas por dos tipos de arterias muy importantes, que se llaman arterias rectas y arterias espiraladas. Y además, dentro de esa mucosa hay numerosas glándulas que producen secreción. Entonces, ¿cómo ocurren esos cambios en la capa funcional del útero durante todo el ciclo hormonal? El útero, así como el ovario sufría los distintos cambios durante el crecimiento de los folículos, va a pasar por tres etapas o fases de acuerdo al ciclo y de acuerdo a la hormona que se esté produciendo en ese momento. El primero vamos a llamar fase proliferativa, el segundo fase secretora y el último la fase menstrual. La fase proliferativa, la primera, coincide con la maduración de los folículos. Es decir, esta primera parte, donde la mucosa del útero comienza a proliferar, coincide con el crecimiento de los folículos. Es decir, que simultáneamente que los folículos empiezan a crecer en el ovario, el útero se despierta y dice, tengo que empezar a prepararme por si alguno de estos ovocitos se fecunda. O si esta mujer quiere fecundar el ovocito, tengo que estar listo. Entonces, la fase proliferativa coincide con la del crecimiento folicular. La fase secretora coincide con la fase lútea del ovario, es decir, con la formación del cuerpo lúteo. Y ocurre inmediatamente después de la ovulación. Aquí tenemos la ovulación, cuando se rompe el folículo y se libera. Y aquí tenemos el crecimiento del endometrio, que coincide con la fase lútea. En esa fase lútea está regulada principalmente por la hormona progesterona, que es producida ¿por quién? ¿Por quién? Por el cuerpo lúteo. Y finalmente la última fase, la fase menstrual, comienza cuando no se producen más hormonas. O sea, lamentablemente, dice el ovocito, no me han fecundado, tengo que... Entonces, la fase menstrual en realidad se produce porque todas las hormonas que producía el cuerpo lúteo dejan de producirse. Al no haber producción de progesterona, todo el tejido que había proliferado comienza a perderse. Y entonces sobreviene la menstruación. Vamos a ver ahora más en detalle todavía qué cambios ocurren en el endometrio funcional durante cada una de las fases. Hemos dicho entonces que el endometrio tenía dos capas. La más interna es esta, que es la capa funcional, y esta que está aquí más abajo, la capa basal. Ambas capas están irrigadas por estas arterias, que se llaman arterias rectas y arterias helicoidales o arterias espiraladas. También las van a encontrar en la guía como arterias espiraladas. Estas arterias helicoidales o espiraladas rodean a las glándulas que se encuentran en la capa funcional. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la primera fase o fase proliferativa de la mucosa del útero? Las células de la capa basal que teníamos acá comienzan a proliferar.
Las arterias, estas arterias espiraladas, se alargan, se vascularizan, se vuelven más tortuosas, más espiraladas, y esa capa funcional se vuelve cada vez más gruesa durante toda la fase proliferativa y aumenta el número y el tamaño de las glándulas de la capa funcional. ¿Sí? Por lo tanto, el epitelio del útero comienza a crecer. A medida que avanza la fase proliferativa y cada vez crece más el epitelio funcional, esas glándulas comienzan a crecer mucho y a rodearse de un epitelio columnar simple. Esto es como si nosotros hubiéramos cortado el tejido de la capa funcional del útero y veríamos los conductos de las glándulas. Estas son las glándulas y este es el estroma de la capa funcional. ¿Sí? Esto es como si hubiéramos cortado de forma longitudinal una glándula y vemos todo el conducto de la glándula rodeada por las células cúbicas de su epitelio. Y este es otro conducto. Finalmente, se produce la ovulación. Llegamos a la fase ovulatoria, el folículo ha crecido, acompañando el crecimiento del endometrio, y se produce la ovulación. 2 días después de que se produce la ovulación, las glándulas se vuelven todavía más enrolladas, aumenta muchísimo la cantidad de secreción y las arterias se enrollan aún más. Y llega al máximo de crecimiento la capa funcional, porque el endometrio está esperando la implantación del embrión, si es que este óvulo ha sido fecundado. ¿Cuántos días permanece el óvulo en las trompas hasta que se fecunda? ¿Nunca se han preguntado? 2 días. ¿Cuánto? 2. ¿Ah? 2 días. Sí, más o menos, 2 a 3 días, esperando hasta que llegue el espermatozoide o en algún momento. O sea que durante los 2 siguientes días de la ovulación puede haber fecundación. Por eso está la pastilla el día después. ¿Por eso qué? Está la pastilla el día después. Claro. No. La pastilla del día después tiene otra función. La pastilla del día después lo que hace es evitar la implantación del embrión. La pastilla del día después no evita la fecundación, sino que evita que el embrión que se fecundó se implante. No hay ningún método anticonceptivo que evite la fecundación, excepto los de barrera. Entonces, si no se ha producido la fecundación, todo ese crecimiento de la capa funcional del útero se va a perder porque no ha habido formación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. Entonces llegamos a la fase menstrual. La fase menstrual se produce principalmente porque hay disminución de la producción de 2 hormonas, estrógeno y progesterona, que eran producidos por el cuerpo lúteo. ¿Qué ocurre? Comienza a destruirse todo el epitelio de la mucosa del útero, todas esas arterias que habían crecido comienzan a ocluirse, a taparse, se produce isquemia y finalmente el tejido se lisa y se produce la menstruación. Esto es el útero durante la fase secretora, para que ustedes vean cómo son las glándulas intrauterinas, que son muy tortuosas y rodeadas del epitelio cúbico simple. ¿Está claro hasta ahí la capa funcional? Bueno, ahora vamos a ver las otras 2 capas menos importantes del útero, pero que también nos importan. Hemos dicho que la capa siguiente que rodea el útero y que tiene estructura muscular se llama miometrio. Y el miometrio está compuesto por 3 capas, todas de músculo liso. Una capa media, una interna y una externa. La capa media está compuesta principalmente por haces musculares circulares. Esa es la capa de músculo circular que compone al útero. Mientras que las otras 2, la interna y la externa, son capas longitudinales de músculo. ¿Sí?
ambas orientadas en forma paralela al eje del órgano. O sea, ¿qué forma tiene el útero? ¿Una forma de qué? Una forma de pera tiene el útero. Y tiene un eje longitudinal que va desde el cuerpo del útero hasta la porción más angosta que se llama... ¿Cómo se llama la última porción del útero? ¿Nunca han ido al ginecólogo? ¿Qué es lo que le mira el ginecólogo? ¿Nunca han ido al ginecólogo? Levante la mano quien ha ido al ginecólogo. De las mujeres. Ah, bueno. No, de las mujeres. Los varones que han ido no me interesa ahora el ginecólogo. Lo que observa el ginecólogo es la última porción del útero, que se llama cuello del útero. Lo que observa el ginecólogo es la última porción del útero, que desemboca en la vagina y que se llama cuello del útero, que es la porción más angosta. Si ustedes ven en la forma de pera, la última porción se llama cuello del útero. Bueno, volviendo a las fibras musculares, el útero está revestido por fibras circulares, que forman la capa media, y longitudinales que van desde un extremo al otro del útero. La última porción del útero que conecta con la vagina se llama cuello del útero o cervix. Esta zona es muy importante en la mujer. ¿Por qué? Porque en el epitelio del cervix ocurren grandes cambios que pueden traer distintos tipos de patología en la mujer. Ese cervix o cuello del útero es muy delgado, aproximadamente de 2 a 3 milímetros de espesor, pero contiene grandes cantidades de glándulas que secretan un moco viscoso. Ese moco también sufre cambios cíclicos y hormonales durante todo el periodo menstrual de la mujer. Durante la fase ovulatoria, cuando se libera el ovocito para ser fecundado, ese moco se vuelve menos viscoso, permitiendo que los espermatozoides lleguen al ovocito. En cambio, durante la fase menstrual, ese moco se vuelve más viscoso y denso. La otra diferencia es que aquí, esa mucosa del cuello del útero ya no tiene las arterias espiraladas de la capa funcional del útero. Y tiene un epitelio que se divide en 3 porciones muy importantes. Una que es el endocervix, que es la parte más interna del cuello del útero. Una porción media que se llama zona de transición de epitelio. Y otra es el ectocervix, que desemboca en la cavidad de la vagina. Cada uno de estos epitelios tiene células diferentes. El endocervix se continúa con el epitelio de la capa funcional del útero, mientras que el ectocervix se continúa con el epitelio que reviste la vagina. El epitelio del útero era columnar simple, mientras que el epitelio de la vagina es plano estratificado, como si fuera el epitelio de la piel, pero no queratinizado. Cuando estos dos epitelios se juntan aquí en esta zona, es la zona de transición de epitelio, y empiezan a luchar a quién va a superponerse uno sobre el otro. Esa zona de transición en la mujer es muy importante, y es lo que les revisa su ginecólogo cada vez que van al ginecólogo y le hacen un Papa Nicolau. ¿De dónde toman la muestra de células? Toman de esta zona. ¿Por qué? Porque en esa zona de lucha de los epitelios es donde se produce el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque las células de la vagina continuamente están luchando con las células del endocervix. Entonces esos cambios celulares que se producen muy drásticamente originan que a veces las células malignicen y originen el cáncer de cuello de útero. Y finalmente llegamos al último componente del aparato sexual femenino, que es la vagina. Histológicamente la vagina se divide en 3 tejidos. De adentro hacia afuera,
una mucosa, que hemos dicho que en este caso es epitelio plano estratificado, o sea, el mismo epitelio que la piel, pero no está queratinizado. Es como si fuera el epitelio de la cavidad oral, de la boca. Tiene una lámina propia y ya no tiene glándulas como el tejido funcional del útero. Pero sí tiene una capa muscular, que en este caso es circular, y otra longitudinal. Y finalmente está recubierto por tejido conectivo que forman la adventicia. Y aquí tenemos un corte histológico de la vagina, ¿sí? Esta es la parte más externa de la vagina, epitelio plano estratificado. Esta es la mucosa, vaso sanguíneo, aquí con más aumento el epitelio plano estratificado como si fuera la piel, ¿sí? Y finalmente llegamos a los genitales externos. Los genitales externos en la mujer se componen de 5. El monte de Venus, los labios mayores que rodean a la vagina, los labios menores, el clítoris y finalmente el vestíbulo u orificio vaginal que comienza con la vagina. ¿Qué histología tiene cada uno de esos? El monte de Venus está sobre la sínfisis púbica. A veces no ha probado anatomía, tienen que saber qué es la sínfisis púbica. ¿Ah? Pero eso es hueso. Eso es hueso de la cadera. La sínfisis púbica está formada... Bueno, eso. Esa unión, exactamente, esa unión anterior de los huesos de la cadera se llama sínfisis púbica. Ahí está ubicado el monte de Venus, que está formado por tejido conectivo y obviamente el vello púbico, por eso se llama monte de Venus. Los labios mayores son pliegues cutáneos longitudinales grandes que se ubican en la hendidura urogenital, tanto de la uretra como de la vagina, y están formados por tejido adiposo subcutáneo. ¿Sí? Aquí tienen un corte histológico de labios mayores. En los labios mayores prácticamente no tienen vello y están formados por un epitelio del mismo tipo de epitelio que la vagina. Pero tienen un montón de glándulas sebáceas y sudoríparas que sirven. ¿Para qué sirven? No vamos a entrar en detalle para qué sirven. Pero son las glándulas que lubrican la vagina para que mantenga su lubricación normal durante las relaciones sexuales. Bueno. Los labios menores se encuentran en la parte interna de los labios mayores. Justamente delimitan el vestíbulo vaginal. También están formados por tejido conectivo, muchos vasos sanguíneos y muchas glándulas sebáceas grandes. Y finalmente el clítoris, que está justo en... ¿Dónde está el clítoris? ¿No saben dónde está el clítoris? Mal por los varones, o sea, más mal que las mujeres, peor los varones si no saben dónde está el clítoris. El clítoris es una estructura eréctil que tiene la misma histología que los cuerpos cavernosos del pene. En realidad se cree que eran cuerpos cavernosos que han involucionado y han formado el clítoris en la mujer. El clítoris está recubierto por una piel extremadamente delgada que tiene numerosísimas terminaciones nerviosas. Por eso es muy importante. Y se ubica en el vestíbulo vaginal y está revestido de epitelio plano, estratificado igual que la vagina, con gran cantidad de glándulas mucosas. Esas glándulas mucosas, ahí en el clítoris, forman dos tipos de glándulas. Unas que se llaman vestibulares pequeñas y otras vestibulares grandes o glándulas de Bartolino.